Ya, ahí sí. Bien, dejamos esa planteada entonces. Vamos a verlo ahí rapidito. Bueno, si ustedes se fijan ahora la función tiene un poco más de dificultad. ¿Por qué? Porque tiene un exponente ahí. La variable, bueno, siempre está en el exponente, pero ahora está negativa y sumándole un 1. La variable está negativa y tiene un 1. ¿Sí? Es como decir menos x más 1. Y además tenemos un menos 1 fuera que se le resta la base o la expresión completa. Ya, pero de todas formas, la expresión, digamos, la gráfica de esta expresión va a ser la tradicional, ¿ya? No tenemos nada extraño más que irle restándole 1 al valor total. Y bueno, acá arribita en el exponente. Ahora uno puede pensar, bueno, si tengo un exponente donde tengo 1 menos la variable, ya debiese cambiar algo la gráfica. O si además de eso tengo a toda la expresión se le resta 1 por cada vez que cambie desde un valor a x, también entonces podría haber cambios más o menos bastante grandes respecto a la gráfica tradicional, pero vamos a ver que no es tanto. Ahora sí, fíjense que aquí hay un menos 1. Ese menos 1 nos va a hacer cambiar un poco la gráfica respecto de va a hacer que se nos traslade, ¿ya? Porque bueno, tenemos menos 1 acá y acá tenemos un 1 positivo, ¿sí? Se nos van a trasladar dos cosas aquí, que son la asíntota, ¿ya? La asíntota ya no va a ser el eje X, sino que se va a trasladar, vamos a ver qué es lo que pasa con la asíntota, y lo otro, el punto de corte en el eje Y seguramente ya no va a ser 1, porque aquí X ya no está solita. Veamos entonces. Para graficar, como siempre, la idea es comprobar, y para que usted compruebe tiene que hacer varios de estos ejercicios, digamos, a mano para que después usar el graficador sea, digamos, una herramienta de ayuda y no la herramienta que hace el trabajo y después yo no tengo idea de lo que estoy haciendo. ¿Ya? Y aquí tenemos los x, y. Veamos si se desplaza algo. No sé si ya lo hicieron, pero como siempre, si voy a tomar 0, tomo dos valores antes y dos valores después. ¿Vale? De aquí ya hay que tener calculadora, yo creo. A ver. Sí se puede de mano. Yo lo hice, profe, Sí, así sí, que se lo puede puedo a ayudar. manera. Sí, a ver, son 3, son 2, son 20, como 20, 25, 26, Sí, 27 menos 26. 1, sí, 26, ¿cierto? Ujú. Ya, entonces veamos. Y ese sería como el más grande. Sí, acá. Aquí sería 3 elevado a 1 menos 2, ¿cierto? Sí, Menos 1, ahí. Entonces es como decir 3 elevado a 3, claro. es 27. Y a 27 le restamos 1, nos da 26. Así que Sí. aquí tendríamos menos 2,26. Ese es el primer punto. Me interesa si por dónde va a pasar cuando corte al eje Y. Cuando Ujú. queremos ver el corte del eje Y, X es 0. Así que sería 3 elevado a 1 menos 0 menos 1. Y bueno, es como decir 3 elevado a 1 nomás. Y 3 elevado a 1 es 3. Y si a 3 le quito 1 me da 2. Entonces ya no cortó en 1, cortó en 2. Acá son 9, menos 1, 8, ¿cierto? Sí. Ahí.
Bueno, lo voy a escribir. 3, 1, menos, menos 1, menos 1. Aquí es como decir 3 al cuadrado. Y eso es 9. Y a 9 le restamos 1 y nos da 8. Dígame si hay cosas que no tengo que hacer. A lo mejor son muy obvias, no sé. Aquí tenemos 1 menos 1, menos 1. 3 elevado a 0, que es 1, y 1 menos 1 es 0. Así que corta el eje X, fíjense. Sí, es en 1,0. O sea que el eje X ya no es asíntota. De ahí tenemos una primera conclusión, ¿se fijan? Voy a escribirlo acá mejor. Aquí es 0 nomás, ¿cierto? Y acá tenemos 3 a la menos 1, o sea, 1 menos 2, menos 1. Y eso nos da... Profe, ¿y no hay ningún problema con que el eje X no sea asíntota? No, lo que pasa es que lo veníamos diciendo como una regla, ¿cierto? De las gráficas que vimos al principio. X es una asíntota. Sí, Claro, pero en estos casos, cuando ya X ya no está solo en el exponente, y además la base se le resta otro valor, entonces todo cambia. Cambia los puntos de corte, cambia la asíntota. ya. ¿Ya? O sea, si fuera solo 3 elevado a 1 menos X, ahí podría ser asíntota. O sea, es asíntota. El 3 elevado a 1 menos X, solo. Ahí podría ser Claro, asíntota. o sea, esta resta de aquí es como cuando nosotros teníamos la x menos 1 al cuadrado, que no era lo mismo que x cuadrado menos 1, ¿cierto? Entonces, esto hacía que se desplazase arriba a abajo o de izquierda a derecha. Bueno, esto aquí pasa lo mismo, ¿ya? Ya. Si uno va sumándole o restándole a la base, y bueno, y además que el x aquí está negativo y está acompañado de un 1. Ya, perfecto. Y el último aquí nos daba 3, 2, 1 menos 2 es menos 1, así que 3 a la menos 1. 3 a la menos 1 es un tercio. Y un tercio menos 1 es como decir un tercio menos 3 tercios. Menos 2 tercios. Nos da menos 2 tercios, ¿cierto? Así que sería 2, menos 2 tercios. Perfecto, ya. Y bueno, como hay que encontrar el dominio recorrido gráficamente, entonces hay que graficar esta cosita. Bueno, ya sabemos que tomamos 0, menos 1, menos 2, tomamos 1 y tomamos 2 en X. Perfecto. Quedarle un poquito más acá. Y en Y, bueno, venimos del 26, pasamos por el 8, el 2, cruzamos el eje X, ¿cierto? Los valores de Y me refiero, ¿cierto? Cruzamos ahí y llegamos a un valor negativo, a menos 2 tercios. Menos 2 tercios. ¿Ah? Entonces, bueno, suponiendo que el menos 26 está por ahí arriba, así que no tengo cómo, pero vamos a decir que viene desde allá, ¿cierto? Viene de por allá arriba la gráfica. Vamos a decir que está por allá arriba, ese punto. Otro puntito, menos 1,8. Menos 1, bueno, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí está más arriba. Pero bueno, lo importante es que como no tengo más espacio para arriba, voy a buscar el 0, 0, 2. Ahora no corta en 1, corta en 2. Entonces esta cosa viene de por allá y viene a cortar aquí, en 2. Y además corta el eje X en 1.0. O sea, ahí. Entonces, además viene... se va a quedar medio raro esto, pero... Ahí. Y el 2, si aquí tengo el menos 1, menos 2 tercios. Menos 2 tercios, ¿cierto? Está por ahí. ¿Sí? Menos 1 tercio, menos 2 tercios, menos 3 tercios. Así que más o menos por ahí.
Ahí, más o menos, ¿cierto? Bueno, ¿y qué pasó? Y igual menos 1, ahora va a ser la asíntota. Entonces, bueno, va a tomar valores por ahí, se va a acercar a la asíntota, pero nunca la va a tocar, ¿no? Se desplazó. ¿Por qué? Porque está desplazada de la gráfica original, ¿cierto? El de la función original, sí, con ese menos 1. Entonces, bueno, cambió el punto de corte, cambió la asíntota, ¿ya? Eso es lo que pasa cuando agregamos valores tanto en el exponente como sumas o restas en el exponente y sumas o restas en la base. La gráfica, fíjese que la base, el A es, es no está entre 0 y 1, ¿cierto? ¿Cómo es la base ahí? Un A mayor que 1, ¿cierto? Me refiero yo. El 3, A mayor que 1, ya. Perfecto. Entonces, la gráfica va a ser de este tipo. Pero, ¿por qué nos dio de ese tipo? Si se supone que tenía que darnos una gráfica porque A es mayor que 1, ¿cierto? Así que, ¿cómo tenía que habernos dado la gráfica? Creciente. Creciente, ¿cierto? Y nos dio una gráfica que, bueno, las funciones siempre crecen o decrecen hacia la derecha, ¿cierto? Y nos dio una gráfica de este tipo. Bueno, ¿por qué? Porque tenemos 1 menos x, menos la variable. Entonces, aquí en estos casos, claro, no podíamos ir solucionando, pero después si le íbamos dando más valores a x, nos iba a ir dando valores que son expresiones que hay que invertir, ¿cierto? Son recíprocas como fracciones. Así que por eso nos dio este tipo de gráfica. Ya, entonces, quiere decir que la regla de las gráficas cuando A es mayor que 1 o cuando A está entre 0 y 1, ¿ya? Esas reglas se cumplen para I igual A elevado a X, I igual, no sé, 1 partido por A elevado a X, ¿ya? Se cumplen las gráficas que vimos al principio, pero después ya todo cambia si que usted le empieza a agregar valores tanto en el exponente como a sumar o restar en la base. Entonces, esas gráficas que uno explica cuando dice exponencial son solamente para expresar el inicio nomás de la clase. Pero generalmente los estudiantes se quedan con eso, porque las gráficas son así, creciente y decreciente y listo. Por eso hay que hacerlos graficar este tipo de funciones, ¿ya? A ver, hagamos uno que es al revés. Encontrar la función de la gráfica y igual a elevado a x. A ver, entonces mira, voy a hacer una gráfica acá. Se supone que desde la gráfica hay que encontrar la función. Eso es lo que dice la preguntita. 1, 2, 3, 4. Pero no equivocarme. Es decir, que no me quede tan chueco. Pero vamos a darle... incluso podríamos ni siquiera darle la gráfica, podríamos decir 8, 9, ahí. Del 1 al 9. ¿no? Le vamos a dar 2 puntos. El punto A, que sería el punto menos 3,8, y el punto B, 0,1. ¿Vale? Y la gráfica es de este tipo. Igual a elevado a x. ¿Ya? Entonces, bueno, eso es toda la información que hay.
¿cómo encontrar la función que corresponde a esa gráfica? Si ni siquiera tengo la gráfica, tengo dos puntos, que son el punto menos 3,8 y el punto 0,1. ¿Ah? Es como cuando uno le dicen encuentre la función de la recta tangente o encuentre la expresión de la ecuación de la recta con dos puntos. Bueno, aquí tengo dos puntos y tengo que encontrar la función y igual a elevado a x. ¿A qué función corresponde? ¿Alguna idea? ¿Qué sería lo lógico en este caso? Encontrar dónde está el punto A y el punto B. Sería lo lógico. Entonces, bueno, trazamos la expresión aquí. El plano cartesiano. Listo. Tengo dos puntos del problema. Me dice que tengo que encontrar una función de esta forma. Me está diciendo que es a elevado a x. Quiere decir que, bueno, para el caso tal vez no quiere decir nada, pero ese a puede ser puede ser un a entero, un a fraccionario, no lo sé, ¿eh? No sé. No me voy a fijar mucho todavía en esto de aquí, porque no tiene mucha información, en realidad no sirve para mucho. Pero sí los puntitos, esos dos puntos, punto A y punto B. El punto A dice que cuando x es menos 3, y es 8. Y el punto B dice que cuando x es 0, y es 1. O sea que corta en 1. Ahí tenemos un puntito, ¿cierto? Ya, corta en 1. Es de las tipo más o menos las que ya conocemos. O sea que el eje X tal vez va a ser asíntota. Tal vez, ¿cierto? Ya. Por lo tanto, bueno, tengo el otro puntito, que cuando X es menos 3, y es 8. Está por acá arriba. Aquí está el 8. Ya tengo esos dos puntos. No sé si con esos dos puntos lo puedo graficar. ¿Ya? Pero lo que tengo que hacer es encontrar la expresión de la función. Bien, entonces usted dice, bueno, hay un punto que dice que, a mí me dicen que esto es y igual a elevado a x. Por tanto, hay valores de y valores de x, ¿cierto? Si tomo el primer punto donde dice que cuando x es menos 3, y es 8, ¿sí? Quiere decir que cuando x es menos 3, y es 8, ¿cierto? Ahí tengo una primera conclusión. Por lo tanto, podría encontrar el valor de la base, ¿o no? Podría hacerse, ¿no? Sí, con un logaritmo. Podría ser con un logaritmo, podría ser, ¿ya? Pero yo creo que podría ser más simple, ¿ah? Porque mire, porque tengo otro punto también, po. Tengo otro puntito que dice que cuando x es 0, y es 1. O sea que cuando x es 0, y es 1. Y la verdad que no sirve mucho, ¿sí? Pero si quisiera despejar a, tendría que usar logaritmo. Incluso si usásemos logaritmo acá, no sería tan simple. A ver. Tal vez lo importante aquí, ¿ya? Podríamos hacer, como tenemos que buscar la forma de que esta función se transforme en algo que podamos resolver, la idea es que este menos 3 de aquí, se transforme en menos 1. ¿Ya?
porque así, si transformo en menos 3 en menos 1, no tengo que usar logaritmo y así la base la puedo despejar sin moverla de ahí. Veamos si es que se puede hacer. ¿Ya? O sea que si menos 3 se transforma en menos 1, ¿ya? La única forma que menos 3 se transforme en menos 1 es que menos 3 lo multiplique por algún valor recíproco, ¿cierto? Puede ser por un tercio. De hecho, no tengo para qué transformarlo en menos 1, ¿cierto? Ahí me equivoqué. Podría ser en 1 positivo. Porque si tengo a elevado a 1, eso va a ser a, ¿cierto? Y una vez que tenga a elevado a 1 o a, en el fondo, todo lo que queda al otro lado va a ser el valor que voy a utilizar como base, ¿ya? Entonces, ¿Profe? podría hacerlo por menos un tercio, ¿sí? Dígame. ¿Y no se puede sacar como por propiedad de las potencias? Eso es lo que quiero hacer. ¿Sí? Ya. Entonces, por ejemplo, esto se puede ir y menos por menos da más y me queda 1 positivo, ya. Entonces, un valor así vamos a tener que usar. Veamos. Entonces, si tengo 8 igual a la menos 3, ¿vale? Entonces yo puedo decir que la expresión, esa base la voy a elevar a menos un tercio. La base la voy a elevar a menos un tercio, ¿ya? Pero como es una igualdad, a ambos lados tengo que hacer lo mismo. Así que el 8 también voy a tener que elevarlo a menos un tercio, ¿vale? Y bueno, acá el a la menos 3 elevado a menos un tercio. ¿Listo? Recuerden que aquí nos interesa encontrar la base. ¿Ah? Entonces, claro, uno dice, ¿por qué no usa logaritmo? Pero el logaritmo se usa para encontrar el valor del exponente. Así, por eso que estoy tratando de ver otra forma. Ya, por lo menos ahí ya elevé esto a menos un tercio. Este 8 podríamos escribirlo como 2 elevado a algo, ¿cierto? 2 elevado a 3. Y todo a la menos un tercio. Y este a la menos 3 ya está elevado a la menos un tercio. Sí, perfecto, ya. Entonces nos va a quedar a elevado a menos 3 por menos un tercio, ¿cierto? Potencia de una potencia. Bien. Y aquí al tiro podríamos escribirlo también, ¿cierto? Esta base 2 elevado a 3 por menos un tercio. Ahí sí, ¿ya? Bueno, aquí si resolvemos, se va a S, nos queda menos 1, ¿vale? Y aquí si resolvemos, se va a S y menos por menos más, nos queda A elevado a 1. Y ahí pude despejar la base. Quiere decir que la base es 2 a la menos 1, lo mismo que un medio, ¿no? Sí. Perfecto. Y como nosotros lo que queríamos era encontrar una función del tipo y igual a elevado a x, entonces nuestra función va a ser y igual un medio, porque ya encontré la base, elevado a x. ¿Y cómo tengo seguridad de eso? Tengo seguridad, ¿por qué? Porque utilicé un punto para poder hacer esa transformación. ¿Ya? Uno de los dos puntos. La verdad que este puntito de aquí no me servía mucho porque esa conclusión no es muy no sirve, no es muy buena para poder hacer esto que yo hice. Pero aquí, la verdad que sí se podía, ¿vale? Bueno, ahora vamos a hacer el último para función exponencial y que es el típico problema. Bueno, ahí tengo el otro, yo creo que se lo voy a dejar expresado. El típico problemita
que aparece siempre en PSU, en CINCE, ¿ya? Entonces vamos a decir, un cultivo, ¿cierto? Un cultivo puede ser de bacterias. Un cultivo contiene 120, vamos a decir bacterias. ¿Ya? 120 bacterias, inicialmente. Inicialmente, ya. Sí. Bueno, y en cada hora, ¿qué pasa? Con las bacterias se duplican, ¿cierto? Entonces en cada hora esta cantidad se duplica. Entonces, vamos a colocar como letra A. Encontrar la función que modela el número de bacterias después de T horas, ¿ya? Encontrar la función que modela el número de bacterias en T, vamos a llamar T al tiempo, horas, ¿ya? Y letra B, bueno, encontrar la típica pregunta, encontrar la cantidad de bacterias en T igual a 15 horas. ¿Cierto? O después de 15 horas, o cuando han pasado 15 horas, no lo sé, ahí usted puede redactar como quiera. Bueno, este tipo de aumentos, que son aumentos, digamos, muy grandes, porque usted puede tener una célula y a la hora son 2, y a la hora son 4, y a la hora son 8, ¿ya? Entonces, en cada momento ha pasado, vamos a decir, una hora, que es lo que dice el problema, por decir algo, ¿ya? Una hora, entonces, o sea, pasa una hora, cada una hora va pasando esto, ¿ya? O sea, si uno quiere más o menos saber cuántas bacterias hay en la última, qué sé yo, aquí ya se llena el recipiente, no sé. ¿Cuántas bacterias había una hora antes de llenarse el recipiente? La mitad de lo que hizo que se llenara. O sea que si el recipiente llega hasta ahí, entonces podemos tener, no sé, toda la semana creciendo microorganismos, pero en un momento se va a llenar. El problema es que la última hora va a estar a la mitad y la otra hora siguiente ya se llenó, ¿ya? Porque se duplica, ¿cierto? O sea, se va duplicando la cantidad. Entonces el aumento es exponencial. No es el doble, no, es exponencial respecto del último valor. Bien. Vamos a la solución. Bueno, ¿cómo lo haríamos? Dice encontrar la función que modela el número de bacterias en T horas. ¿Cómo lo harían ustedes? Bueno, una forma fácil de hacer esto es que hagamos una especie de tabla, ¿ya? Hay que ser ordenado, sobre todo cuando se le enseña esto al estudiante y después el estudiante lo hace como le parezca mejor, pero una tabla. Bueno, ¿qué datos tenemos? Tenemos datos del tiempo, hay tiempo, y eso lo llamamos T, ¿cierto? Tiempo T.
Y el tiempo está en horas. Perfecto. ¿Qué otro dato hay? Hay este cultivo no parte de 0, parte de 120. Entonces, inicialmente vamos a decir como bueno, sí, coloquemos inicialmente. Para que inicialmente teníamos 120 individuos, en este caso bacterias, ¿vale? 120, o sea, no parte de 0. Y se duplica, lo otro que se duplica cada una hora. Perfecto. Y no hay más datitos, ¿cierto? Bien. Hagamos la tabla. La tabla implica los datos. Voy a hacer una columna de tiempo, porque hay tiempo, ¿cierto? Voy a hacer una columna de, la cantidad de bacterias o individuos, que no parte de 0, sino que parte de un valor. Y con eso tal vez pueda entonces hacer una relación entre la cantidad de bacterias y el tiempo. O sea, un BDT. Y si encuentro BDT, ¿qué es lo que encontré? La función, ¿cierto? Vale. Ya. Dice que inicialmente había 120 unidades, 120 bacterias. Entonces, inicialmente, cuando me dice inicialmente, quiere decir que en el tiempo, ¿cuánto? 0. En el tiempo 0 había 120 bacterias. Ya, solo con eso la verdad que no me sirve mucho. También dice que en cada hora esta cantidad se duplica. O sea que si pasa una hora, no sé, ahí por ahí no sé cuántas horas podemos utilizar. Si pasa una hora, quiere decir que 120 se duplica. Claro, aquí se duplica ya. Sí, se duplica, ¿cierto? Se duplica en una hora. A la segunda hora, ese valor de duplicado de 120 se vuelve a duplicar. A la tercera hora, es el último valor, el anterior, se vuelve a duplicar. Y a la cuarta hora pasa lo mismo que el anterior, se vuelve a duplicar, ¿vale? O sea que aquí teníamos 120. Aquí el 120 se duplicó. El duplicado se volvió a duplicar. Aquí se volvió y aquí también. ¿Se fijan? Todos se fueron duplicando. Entonces, si se fijan, todos tienen un 2 que indica la duplicación, ¿cierto? ¿De quién? De las duplicaciones anteriores. Entonces, van apareciendo muchos 2. Bueno, y si aparecen muchos 2, quiere decir que no voy a estar repitiendo, los puedo escribir de alguna manera. Aquí en este caso podría ser 120 por 2 elevado a 1. Aquí podría ser 120 por 2 elevado a 2. 120 por 2 elevado a 3. 120 por 2 elevado a 4. Entonces, cada hora me está registrando algo que aumenta exponencialmente. Este también, este puede ser por 2 elevado a 0. ¿Ya? Para que quede igual, digamos. Así que, ¿qué relación puede hacer BDT? BDT puede ser 120, que es un valor que no cambia, está siempre igual, por 2 elevado a ¿cuánto? A t o a x, si usted quiere, ¿ya? Que sería la expresión que modela este crecimiento. ¿Se fija? Esta es una manera ordenada de encontrar la expresión. Claro, después con la práctica, haciendo muchas de estas, un estudiante puede hacerlo rápidamente.
tomar el valor inicial, ver si esto se duplica o qué pasa, y como es cada cierto tiempo, entonces ese tiempo que va en el exponente es el que, como va cambiando, el t es el que cambia, t es la variable independiente, 0, entonces inmediatamente estos valores son cambiantes, entonces los registro como t. Bien, muy bien. Después dice encontrar la cantidad de bacterias en t igual 15 horas. Bueno, podríamos hacerlo acá mismo. Si la expresión que nos quedó b de t son 120 por 2 elevado a t, y cuando t es igual a 15 horas, ¿cierto? Así que va a ser b de 15. 120 por 2 elevado a 15. Y eso me va a dar un valor que no sé cuánto será. Pero debe ser como millones, ¿ya? Y ahí encontró la letra B, que es más rapidita, porque la letra B es solamente evaluar un valor en la expresión que encontré. Ahora, la expresión que encontré tiene que estar buena, si no hay solución, ¿vale? Ya. ¿Se entiende o no? Sí, profe, se entiende. Gracias. Vamos a dejar uno aquí expresado, ¿eh? Vamos a decir. Bueno, otro cambio que es bien brusco, que se puede modelar de esta manera, son los enfriamientos, los cambios de temperatura. Y bueno, hay varias ecuaciones de Newton que sirven para este tipo de procesos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el azúcar se disuelve, bueno, esto es algo más normal a lo mejor para los estudiantes dentro de la vida cotidiana, ¿cierto? Siempre hay que tratar de hacer cosas que son como cotidianas para ellos. Se disuelve en el agua. Van a decir, sí, vos, profe, el azúcar se disuelve en el agua caliente, ¿cierto? Si está fría, bueno, cuesta más, porque la disolución está dada por la temperatura a la cual se encuentra el disolvente, el soluto y todo eso. El azúcar se disuelve en el agua. Y, bueno, siguiendo, o se puede modelar, vamos a decir, esta expresión, esa disolución de azúcar en agua se puede modelar de esta manera. A de t, C por E a la menos K por T. Esta es una expresión que puede modelar cómo se disuelve el azúcar en el agua. Bueno, de hecho es así, ¿ya? C y K son constantes. C y K son constantes. Entonces son valores que a nosotros no nos preocupan, digamos, porque se pueden obtener de cualquier tabla donde aparezcan estas constantes, ¿ya? A de t es el azúcar, ADT es el azúcar, vamos a decirlo, ¿cómo decirlo? Es el azúcar en el agua que no se disolvió. Es como el restante. Porque tienen todos los solutos tienen una cierta capacidad de disolución, pero después se saturan. No sé si se acuerdan ustedes. Algo de química, pero se satura. Entonces tienen distintos puntos de saturación dependiendo del tipo de disolución que quiera hacer usted. Entonces es como decir, claro, el ADT es como el azúcar no disuelta. Eso, ahí ya, ahí suena mejor, la no disuelta.
Entonces, vamos a decir que en un recipiente, donde inicialmente, aparece otra vez la palabra inicialmente, eso significa t igual 0, ¿cierto? Se colocan 30 kilos de azúcar, ¿vale? Esta cantidad se reduce cuando ustedes comen mermelada, cuando ustedes comen alguna conserva de frutas, están saturados en azúcar, en agua con azúcar, ¿ya? Y bueno, la mermelada después sufre un proceso de cocción, así que se evapora el agua y queda con esa ya se me olvidó, pero consistencia, ¿cierto? Hay mermeladas que son como más aguachenta, otras son más, son más espesas, ¿cierto? Esa es la consistencia. Evaporan más o menos agua. Eso quiere decir que si se evapora más el agua, hay más azúcar disponible, ¿cierto? Porque hay menos agua para disolverla. En cambio, en una conserva de fruta, si usted la abre, viene con ese líquido que es bien dulce, bueno, eso está saturado en azúcar. Esto es para que los microorganismos no crezcan dentro del producto, ¿cierto? Porque es tanta azúcar que es tan grande la presión externa que el microorganismo, alguno que se le ocurra vivir ahí, la presión es tan grande que lo hace explotar, o sea, el azúcar ingresa dentro de él. Entonces, bueno, aquí dice que 30 kilos de azúcar, esta cantidad se reduce a 10 kilos, ¿ya? O sea, quiere decir que esta expresión tiene sentido porque si echamos 30 kilos en el agua, qué sé yo, un agua caliente, y esto se empezó a agitar y en algún momento se disolvió, pero hubo un punto de saturación, entonces igual quedaron 10 kilos que no se pudieron disolver. 10 kilos luego de 4 horas. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Hay que trazar la gráfica. Trazar la gráfica de azúcar no disuelta en función del tiempo. Azúcar no disuelta en función del tiempo. ¿Vale? Esa es la pregunta. Entonces, el azúcar se disuelve en el agua y sigue esta expresión que está acá para disolverse. Pero básicamente ADT, o sea, si nosotros resolvemos acá, el valor de ADT que vamos a encontrar va a ser la cantidad, el valor de azúcar que no se alcanzó a disolver. ¿Ah? Y sigue una función exponencial, ¿sí? Que es lo que varía acá, el tiempo t. ¿Ah? Tiempo 0, tiempo 4 horas, por aquí aparece, por ejemplo. ¿Ya? Y la cantidad de azúcar, bueno, aquí dice que en un recipiente donde inicialmente se colocan 30 kilos de azúcar, esta cantidad se reduce a 10 kilos, o sea, hubieron 20 que se disolvieron, luego de 4 horas en que estuvo ahí el proceso. Dice, trace la gráfica de azúcar no disuelta en función del tiempo. Perfecto. Bien. Ese problemita lo voy a dejar planteado para que lo hagan ustedes, ¿ya? Le voy a ayudar un poquito. ¿Ah? Usted tiene que entender, por ejemplo, que en t igual 0, porque por aquí dice la palabra inicialmente, ¿cierto? Entonces, en t igual 0, si tenemos un recipiente, en t igual 0, ¿cuánta azúcar había? 30 kilos, ¿vale? Después, en t igual 4, el mismo recipiente,
disolvió el azúcar, pero de todas formas en T igual 4 aún quedan 10 kilos de azúcar sin resolver. ¿Ya? Y esos kilos son no disueltos. ¿Vale? Entonces, claro, como sabemos que la expresión que modelaba esto era A de t igual C por E a la menos K por T, ¿ya? Entonces uno dice, bueno, en T, si parto, por ejemplo, digo que en T igual 0, ¿no? Entonces, que este 30, ¿qué es lo que indica la cantidad de azúcar no disuelta? El ADT, ¿cierto? ADT es azúcar no disuelta. Esa era la condición que decía. Entonces, al principio, en T igual 0, ¿cuánta azúcar no disuelta hay? Toda. Claro, porque en tiempo cero recién estamos agregando el azúcar. Así que ADT va a ser igual a C por E a la menos K por T. Pero como al principio habían 30 kilos en T igual 0, entonces hay 30 kilos, que son los no disueltos, en T igual 0. O sea que esto es por 0. ¿Mm? Y ahí ya inmediatamente saca usted un valor que pueda utilizar. Qué sé yo. Bueno, E es conocido, ¿cierto? E es conocido. Así que nos va a quedar aquí arribita 0 por menos K es 0. E elevado a 0, todo número elevado a 0 es 1. Y 1 por C es C. Así que fíjese que ya encontró el valor de C, de la constante, 30. Bien, perfecto. Ahora podría encontrar el valor de K o de menos K, como quiera llamarlo. Y cuando tenga todo eso ya puede hacer una gráfica, porque para poder graficar esto, como el problema es graficar, ¿ya? Claro, hacer una gráfica no es complicado, puedo hacer una tabla y listo. Pero si no tengo C y no tengo K, no saco nada, porque no, ¿cómo grafico? Porque el T, bueno, T puede ser las horas. El tiempo de 0 a 4 horas, así que puede ser 0, 1, 2, 3, hasta 4. Perfecto. Pero si no tengo C y no tengo K, no, ¿cómo grafico? Entonces, por lo menos ya encontré C. ¿Mm? Ahora usted tiene que verse la tarea de encontrar K. Y la verdad que encontrar K ya está más fácil, porque si en T igual 0, C nos dio eso. ¿Y qué pasa en T igual 4? ¿Qué pasa en T igual 4? ¿Cuánta azúcar disuelta, o sea, sin disolver ahí? 10 kilogramos. 10. Entonces 10 es igual a ¿qué? A la misma expresión, C por E a la menos K por T. Pero C ya sé que vale 30, ya lo encontré. Así que 10 es igual a 30 por E a la menos K, y como el tiempo es 4, sería por... No, sería por T, sería por 4. ¿Cierto? Y fíjese que ahí ya puede encontrar, porque todos estos valores son conocidos. Voy a borrar esto mejor. Voy a escribirlo acá arriba. Ahí sí. Entonces, claro, yo puedo decir 10 igual a 30 por E, y menos K por 4 son menos 4K. ¿Listo? Perfecto. Incluso acá podría decir yo 10 partido en 30 igual a E a la menos 4K. Ya despejé E. Y bueno, 10 partido en 30, ahí si usted quiere lo coloca así. Un tercio. ¿Cómo saco la K de ahí arriba? ¿Con logaritmo Ya. ¿Cuál logaritmo? ¿Cualquiera? natural? ¿Por qué natural? Por Euler. Porque está el número de E, ¿cierto? Sí. Muy bien, señorita. Entonces, no podemos usar, como anteriormente usamos logaritmo cuando teníamos, qué sé yo, era 2 elevado a X, ya no me acuerdo. Y usamos logaritmo en base 10. ¿Por qué? Porque aquí la base era 2, podía ser 10, podía ser 3, podía la base que fuese.
Pero aquí la base es e. Y cuando tenemos la base que es e, hay que usar el logaritmo natural. Oiga, profe, ¿no habrá que invertir primero la E porque tiene un exponente negativo? Podría ser también, ¿cierto? O tal vez no nos haga tanto problema. Porque si aplico el logaritmo natural, me va a quedar logaritmo natural de 1/3. Esto de 1/3, ¿cierto? Igual a e, perdón, igual a logaritmo natural de e a la menos 4k. ¿Cierto? Puedo aplicar las propiedades del logaritmo y puedo decir que el logaritmo natural de 1/3 es igual a menos 4k, logaritmo natural de e. ¿Cierto? El exponente puede salir delante de un logaritmo multiplicando. Y bueno, esa es la gracia de esto. La gracia de usar logaritmos es que el exponente que estaba arriba, o esa cosa que estaba buscando yo, que es k, pasó de estar en el exponente, lo bajamos y ya es lineal, así que se puede resolver. Y otra cosa importante es que el logaritmo natural de e es como decir el logaritmo de e en base e, ¿cierto? Y un logaritmo de base y argumento iguales siempre es 1. Así que esto de aquí es 1. Bueno, logaritmo natural es lo mismo que decir logaritmo en base e, ¿cierto? Ya. Y la verdad que ya despejamos casi cap. Logaritmo natural de 1/3. Si alguien lo puede calcular, no sé cuánto. Sería e elevado al resultado es igual a la elevado al resultado es igual al argumento. Puede que dé negativo. ¿Cuánto es el logaritmo natural de 1/3? Que es menor que 1. No tengo la calculadora acá, pero debiese ser como logaritmo natural de 1/3. 2, 1, 5, 1, 3, 1, 1. Sí, más o menos, ¿cierto? Menos 1,09. Como 1,1, ¿cierto? Claro. Y claro, debe ser negativo. Y eso igual al menos 4k. Fíjense que no nos hizo problema el menos 4k, como decía el compañero, sí. Porque puedo despejar k y el menos 4 lo puedo pasar dividiendo. Está multiplicando, pasa dividiendo. Y ahí, bueno, va a dar un valor ya 1 partido en 4, que es 0,25, pero como es 1,1, hay que agregarle 0,025 más. 5, 6, 7, 0,75. 0, no, 0,25 así. 0,275. Eso. Y ahí tenemos K. Ya. Tiene K, tiene C. Tiene los valores del tiempo entre 0 y 4. Tiene los valores de A, 30 y 10. Entonces ya puede graficar. ¿Se fija? La parte más difícil era esta. Bueno. Ahí tenía un trabajito más o menos. Al final hice casi la mitad, diría. Pero es importante que se entienda, ¿cierto? Y la gráfica, ahí ven ustedes cómo irá a salir. Como es una gráfica E, va a quedar, yo creo, desplazadita un poquito. Tiene un menos en el exponente, así que va a quedar como decreciente. El exponente es entero.
pero como tiene un menos, va a quedar como fracción. Sí, yo pienso que va a dar una cosa así, ¿eh? Pero va a estar desplazada, no sé si más allá o más acá. Pero ahí ustedes pueden usar un graficador, y ahí, aquí ya no hay para qué hacer tabla, digamos. Bien, vamos a ver la función logaritmo. Esta función es de la forma f de x igual al logaritmo de x en base a, o logaritmo en base a de x, como usted quiera llamarlo. ¿Mm? Bueno, ¿qué condiciones? Así como la función exponencial cumplía ciertas condiciones, esta también tiene que cumplir. Entonces vamos a decir que en general la base tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? Y aquí la base la llamamos A, así que con A mayor que 0. ¿Mm? Y además la base tiene que ser distinto de 1. Podríamos decir como condición inicial ¿para qué? Para que se cumpla que el número del cual se quiere calcular el logaritmo que sea, digamos, número al cual este puede ser mayor que 0. O sea, por ejemplo, si tenemos un x mayor que 0, entonces, no sé, para ver, función logaritmo, podríamos decir este logaritmo en base 2 de x. ¿Ya? Ahí tenemos una función. Otra puede ser igual logaritmo en base 1/2 de x. X es, bueno, si ustedes se acuerdan, no sé si tengo, pero este es el logaritmo en base a de x, ¿ya? A es la base, x es el argumento, ¿cierto? Ya. Si solo tengo logaritmo de x, evidentemente quiere decir que su base es 10, ¿sí? Y bueno, siempre siempre hay que dejar claro en esto que existe una relación entre la función logarítmica y la función exponencial. ¿Sí? Bueno, y esa relación está dada por la definición de logaritmo. Definición de logaritmo. ¿Ya? O sea que si yo tengo el f de x es igual al logaritmo en base a de x, ¿cierto? Como ya lo veníamos diciendo, esto es lo mismo que yo escriba logaritmo en base a de x igual a f de x, ¿cierto? Es lo mismo. Por lo tanto, puedo escribirlo como logaritmo en base a de x igual a y, porque f de x es lo mismo que y, ¿sí? Y la definición de logaritmo me dice que la base elevado al resultado es igual al argumento. La base elevado al resultado es igual al argumento. ¿Ya? Bueno, sí, para que quede más claro, si quiere puede cambiar las variables. ¿Ya? Ahí está la función exponencial, ¿cierto?
y aquí está la función logaritmo. Entonces, una está relacionada íntimamente con la otra. Perfecto. Bueno, recuerde, hagamos ejemplo, ¿cierto? ¿Qué sé yo? Logaritmo en base de 2 de x igual a 5. ¿Ya? Expréselo como una función exponencial. O más bien dicho, expréselo según la definición de logaritmo. ¿Ya? Eso sí. Entonces rápidamente usted dice, bueno, esto sería 2 elevado a 5 igual a x. ¿Ya? Solución. Perfecto, ahí tengo un valor para x. ¿Ya? Y tengo, qué sé yo, logaritmo de x igual a 3. ¿Ya? Entonces la base no está escrita, así que asumo que es 10, elevado al resultado es igual al argumento. Listo. Tengo un valor para x. ¿Ya? Bueno, aquí no calculé 2 elevado a 5, pero hay que calcularlo, ¿sí? Eso es 32, pero aquí, por ejemplo, el x es 10 al cubo, 10 por 10 por 10, ¿cierto? X. Y tengo esto. Acá, logaritmo natural de x igual a 3. ¿Cómo quedaría resuelto ese logaritmo? Euler elevado a 3 igual a x. Muy bien. Perfecto. Si tengo para acordarse un poquito más, si tengo el logaritmo base a de a elevado a m, ¿cuánto es el logaritmo? 1, 1. ¿o no? Casi. Por ejemplo, hagamos con números. Tengo logaritmo en base 3 de 1 por kilo m. elevado a 2. 1 por m. O sea, m, ¿cierto? M. Aquí, ¿cuánto es el logaritmo? No tengo ni para qué hacer la solución, pero uno puede decir ya, 3, porque esto es igual a x, ¿cierto? 3 elevado al resultado es igual al argumento. Ya. Y uno dice, bueno, como las bases son iguales, se pueden cancelar y solo nos quedan los exponentes y x es igual a 2. Pero es una propiedad de los logaritmos que dice que si la base es igual al argumento y está elevado a un exponente, el resultado es solo el exponente. Por eso que acá el compañero lo dijo al tiro, es m, claro, porque la base es igual que el argumento. Si la base es igual al argumento y no hay exponente, quiere decir que el exponente es 1, así que el resultado es 1. Pero como aquí el exponente es m, el resultado es m. Aquí el exponente es 2, el resultado es 2. Aquí está el por qué, pero usted lo hace rápido, ¿cierto? Si tiene, por ejemplo, el logaritmo en base 5 de 25 igual a x, entonces usted dice, bueno, 5, el argumento elevado al resultado, la base elevado al resultado es igual al argumento. 5 elevado a x es igual a 25. 5 elevado a x es igual a 25, que 25 es 5 al cuadrado. Las bases son iguales y x es igual a 2. ¿Sí? Que este 25 usted podría haberlo cambiado por 5 al cuadrado y entonces el resultado inmediatamente hubiese sido 2. ¿Ya? Bueno, ahí lo pueden ir transformando según como quieran o lo que vaya apareciendo. ¿Ya? ¿Cuánto es el logaritmo natural de 1?
0. 0. Muy bien, ¿cierto? El logaritmo natural de 1, usted, si no se acuerda, lo resuelve. Logaritmo natural significa lo mismo que logaritmo en base e de 1 igual a x. Y entonces lo resuelve como que la base es elevado al resultado es igual al argumento. ¿Mm? Es igual al argumento. Y 1 lo puedo escribir como e elevado a 0, porque todo número elevado a 0 es 1. Así que como igualé las bases, x es igual a 0. Ahí, ¿cierto? Por eso el logaritmo natural de 1 es 0. Ya. Ujú. Ay, ay. Bueno, ya yo creo que eso está bien, ¿cierto? No hay para qué repetir más, digamos, estar haciendo más ejercicio de logaritmo, ¿sí? Por ejemplo, o sea, usted me dice, pues si se acuerdan, no se acuerdan, ¿ya? Si tengo, por ejemplo, el logaritmo natural de x más 1 igual a 3. ¿Cómo quedaría la solución ahí? Cada uno dice, tengo que encontrar el valor de x, ¿cierto? Para eso trato de buscar maneras de despejar x. Bueno, la base es e, ¿cierto? Que es lo mismo que escribir logaritmo en base e de x más 1 igual a 3. Así que uno dice, la base elevado al resultado es igual al argumento de x. Entonces, bueno, simplemente el que está sumando el 1 pasa restando y ya tengo el valor de x. Si es que quiero buscar un punto de corte, ¿cierto? O lo que sea que esté buscando, ¿vale? Puede ser para x, puede ser para y. Si es que quiero encontrar dominio recorrido, por ejemplo, tengo el logaritmo natural de 1 menos y cuadrado igual a 2. ¿Ya? ¿Cómo quedaría esa? Bueno, aquí nos va a quedar como el logaritmo en base e. Entonces, la base elevado al resultado es igual al argumento. Como estoy buscando despejar la variable, la incógnita, en este caso y, sería e al cuadrado, el 1 está sumando, va a pasar restando, menos i al cuadrado. Multiplicamos por menos 1 y nos va a quedar 1 menos e al cuadrado igual a i al cuadrado. Bueno, y como el i, yo necesito i, no necesito i al cuadrado, así que sacamos al cuadrado. Siempre en matemática hay algo que deshace lo que se hace, entonces nos queda eso. Y ahí encontramos el valor de i, ¿sí? Bueno, a esas son ecuaciones logarítmicas, ¿cierto? Si se acuerdan. Pero, ¿qué es lo que importa acá a nosotros? Nos importa la función, ¿cierto? Entonces vamos ahí a tratar de dibujar la función logarítmica. Y la función logarítmica, el otro era para acordarse un poquito, ¿eh? Al igual que la exponencial, en su expresión, digamos, general, pasa por 1. Pasa por 1. Bueno, se supone que pasa por 1. Ahí me corrí un poquitito. Y aquí también pasa por 1. ¿Ya? Bueno, no es tan... Sigue un poquito más abajo ahí.
¿ya? Pero más o menos eso. Si es de esta forma, ¿sí? Tiene un comportamiento creciente. Y si es de esta forma, tiene un comportamiento decreciente. ¿Vale? Cuando crece, A es mayor que 1, la base. Cuando decrece, A está entre 0 y 1. ¿Mm? Ahora, a diferencia de la función exponencial donde el eje X era la asíntota, ahora el eje Y es asíntota para ambas. El eje Y es asíntota. ¿Ya? De manera general, digamos. ¿Ah? Entonces esta puede venir un poquito, la voy a hacer un poquito más pegadita ahí. Y esta también, ¿cierto? Y después ya se va separando. El eje Y es asíntota. Bueno, si el eje Y es asíntota, entendemos que X es igual a 0. Esa es la asíntota, ¿cierto? Y bueno, toca al eje X. Aquí ya no toca el eje Y, toca el eje X en X igual 1. ¿Mm? En X igual 1. ¿Vale? Esas son características básicas que siempre hay que enseñar cuando usted esté comenzando con la función de este tipo. ¿Ya? Si usted aquí la puede expresar, no sé, y igual logaritmo base A de X. Y dejar claro que nunca la base será igual a 1, ¿cierto? Igual a 1. Para que tenga sentido, digamos, calcular logaritmo. Y otra cosa que nos interesa son los dominios y recorridos. Dominio y recorrido. Dependiendo si es creciente o decreciente. ¿Ya? Bueno, si usted se fija aquí, el dominio, o sea, los X, ¿ah? X, solo toma valores positivos en X, en la creciente, mientras que en Y puede venir del menos infinito y seguir creciendo hasta el infinito positivo. Así que el dominio en X son los X pertenecientes a los reales, tal que X tiene que ser mayor que 0. Mientras que el recorrido, los Y pertenecientes a los reales, o sea, todos los Y. ¿Mm? Si es decreciente, pasa lo mismo. X toma valores del tipo X perteneciente a los reales, tal que X tiene que ser mayor que 0, para estos dos casos, ¿cierto? Y los Y pertenecientes a los reales, porque en Y puede tomar todos los valores que usted quiera si está de esta forma, ¿ya? Entonces, en esos casos, bueno, un ejemplo clásico es el típico de, usted le dice, entonces ahora, como ya ellos saben, ¿cierto? Graficar con una tabla y igual logaritmo en base 2 de X. ¿Ya? Bueno, y de esa misma gráfica encuentre dominio y recorrido. Ya, ¿cuál es la gracia de esto? Que al hacer la gráfica entiendan ellos que de dónde aparecen los valores y por cómo se calculan, porque a veces, ¿cuál es el problema de los logaritmos al graficar? Que no tienen problemas con el cálculo de logaritmos más que la gráfica en sí. ¿Vale? Así que, bueno, inmediatamente tabla
tablita de doble entrada para que lo haga el estudiante y tiene que hacerla. Ahí ya no. Aquí tiene que usted ser riguroso y que lo haga el estudiante y no que lo haga en el teléfono, qué sé yo, porque no tiene sentido. ¿Mm? Bueno, X ya tenemos la tabla y tenemos que darle valores a X. Ahora, ¿qué valores le vamos a dar? Bueno, lo mismo que hacíamos con la función exponencial, donde teníamos que saber dónde cortaba 0, ¿cierto? A dónde cortaba a DGI cuando X es 0, ¿cierto? Así, y después le damos dos valores antes y dos valores después de 0. Aquí vamos a hacer lo mismo, pero aquí lo que nos interesa es que ser un poco más, ¿cómo decirlo? Hay que ser un poco más inteligente nosotros y decir, bueno, la base de este logaritmo que hay que graficar es 2. Así que, por conveniencia mía, lo que voy a hacer es no tomar números cualquiera, sino que voy a tomar números eh, que contemplen una base 2. ¿Ya? Pero que a la vez me sirvan como valores que pasan por 0 y que tienen unos 2 negativos y unos 2 positivos. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, yo voy a decir aquí, voy a usar el 2 elevado a 0. ¿Ah? Voy a usar el 2 elevado a 0, porque la base es 2. Entonces voy a tomar dos valores que vengan antes de ese, de la misma forma, y dos valores que vayan después. Puede ser el 2 a la menos 2, el 2 a la menos 1, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2. Esos X voy a tomar. ¿Ya? Solamente que lo estoy expresando de otra manera. ¿Ya? Recuerde que X es el argumento, y ese argumento tiene que ser siempre positivo y mayor que 0. Así que este argumento X tiene que ser positivo y mayor que 0. Aquí. ¿Ah? X positivo. Aquí X positivo. El 2 a la menos 2 es positivo. Profe, ¿cómo no? ¿Perdón? Que no comprendí la pregunta, ¿la puedes repetir, por favor? 2 a la menos 2 es positivo o negativo. Positivo. Positivo, ¿cierto? Entonces, eso lo tengo que hacer, porque ¿qué pasa si yo hubiese puesto menos 2, menos 1, 0, 1, 2? ¿Mm? Cuando ya había dicho que la base, bueno, el argumento X, siempre positivo y mayor que 0. Siempre tiene que ser positivo mayor que 0. ¿Ya? Vamos a anotarlo por ahí. X siempre positivo y mayor que 0. ¿Ya? ¿Para qué? Para que podamos ir solucionando rápido esto y no nos confundamos cuando vamos a graficar. ¿Ya? Entonces, claro, aquí cumplí la regla, solamente que lo estoy expresando de distinta manera. ¿Ya? Entonces, bueno, grafiquemos. Aquí nos va a quedar logaritmo en base 2 ¿de qué? De 2 a la menos 2. Logaritmo en base 2 ¿de qué? De 2 a la menos 1. Logaritmo en base 2 de 2 elevado a 0. Logaritmo en base 2 de 2 elevado a 1. Y logaritmo en base 2 de 2 elevado a 2. ¿Se ve? ¿Entiende que es conveniente hacerlo así? Fíjese siempre en la base. Y según la base, tome valores que sean para X positivos y mayores que 0, pero que cumplan esto de estar escritos como exponentes. ¿Por qué? Porque aquí tengo el logaritmo de base y argumento iguales, entonces el resultado siempre va a ser solo el exponente. Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Entonces, 2 a la menos 2 es lo mismo que decir un cuarto, ¿cierto? Así que este valor es un cuarto, menos 2. 2 a la menos 1, un medio, menos 1. 2 elevado a 0, 1, 0. 2 elevado a 1, 2, 1.
Y 2 elevado a 2, perdón, 4,2. Ya, ¿se fija que es más fácil para encontrar los pares ordenados? Y después solamente le queda graficar. Entonces, repito, para colocar valores en la tabla, fíjese que x siempre sea positivo mayor que 0, entonces tome valores que sean potencias de 2. Potencias de 2. ¿Por qué? Porque me fijé en la base. ¿Ya? Entonces, esas dos condiciones trate que se cumplan y así le va a resultar más fácil graficar. ¿Ya? Y rápidamente, si es que lo hacemos ahora, tenemos entonces puntitos, x, un cuarto, un medio, 1, 2, 4. ¿Cierto? Así que siempre positivos. Aquí está el 1, bueno, 2, 3, ¿ya? Por acá el 4, ya. Un medio, un cuarto, por ahí. ¿Sí? Y en I nos dio solo negativos, ¿o no? No, sí, también nos dio positivos, perdón. Entonces teníamos menos 1, menos 2, 1, 2. Ya, ahí. Bueno, y rápidamente tenemos un corte en x1, 0. X es 1, ahí es 0. Ahí hay un corte, ¿cierto? Y bueno, es lo mismo que ya veníamos diciendo. Y de ahí son 2 puntos para negativos y 2 positivos. Un medio, menos 1, que sería por ahí. Un cuarto, menos 2, que sería por ahí, ¿cierto? 2,1 y 4,2. Ya, algo así. Bien, fácil. ¿Por qué fácil? Porque lo hicimos que fuese fácil, ¿ya? Bueno, y de ahí ya usted le puede dar más expresiones, por ejemplo, graficar y encontrar. Bueno, aquí se me fue el dominio, perdón, y el recorrido, ¿ya? ¿Cuál es el dominio? Rápidamente. Del 0 al más infinito. Ya, los x mayores, dice usted los x mayores que 0, ¿cierto? Sí, sí. Perfecto, muy bien. ¿Y el recorrido? Los reales. Todos los reales, ¿cierto? Ya, ahí rápidamente. Usted cuando haga clase tiene que escribir todo formalmente. Yo lo estoy haciendo así porque ya entendemos de qué se trata, ¿cierto? Pero usted le escribe los x pertenecientes a los reales, tal que x tiene que ser mayor que 0. Los y, recorrido, los y pertenecientes a los reales. Perfecto. Ya. Aquí, bueno, graficar y encontrar dominio y recorrido de. Ahí. Y vamos a escribir. Entonces ahí usted ya le empieza a colocar un poco más de dificultad. 1 más logaritmo en base 1/3 de x. ¿Ya? Esa es la función. Ya, entonces yo digo, bueno, tiene base 1/3, o sea que a está entre 0 y 1. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a graficar esto usted? ¿Decreciente? Ya, sí, cierto, bueno, perfecto. Tenemos una función, noción de, no quiero, aquí, una expresión del tipo, dijimos, decreciente, ¿así o no? Ahí, pip, la quería rayar abajo. Bien. Ya, y si le dice a los estudiantes que hagan una tabla, ¿cómo la van a hacer ellos? ¿Qué tienen que fijarse? Para los X, Mayor que 0. Que sean positivos. ya, y Como en potencia.
Ya, tengo que fijarme en la base. Si la base del logaritmo, o sea, los x, el argumento, tienen que ser valores positivos, ¿cierto? Y además tenemos que tomar, como el anterior tomamos potencias de 2, aquí vamos a tomar potencias de 1/3. Entonces, 1/3, 1/3, 1/3, no me alcanza más, pero 1/3 a la menos 2, a la menos 1, 0, 1, 2, y ahí usted va a ir resolviendo. ¿Por qué? Porque le va a quedar, por ejemplo, acá el logaritmo, perdón, solo voy a hacer para este de menos 2, ¿ya? Menos 1 más el logaritmo en base a 1/3, ¿de quién? De 1/3 a la menos 2. Y esto va a ser menos 1. Este logaritmo todo, digamos, se calcula como menos 2, ¿cierto? ¿Por qué menos 1, profe? Perdón, ahí. Sí, se me fue. Es 1 positivo. Y 1 más menos 2 es 1 menos 2, y eso es menos 1. Ya, entonces, ahí tengo un primer punto. ¿Mm? Ese puntito va a quedar 1/3 a la menos 2, que es como decir 3 elevado a 2, que es lo mismo que decir 9, y 9, menos 1. Ahí tengo el primer punto. Solo para este. Y ahí puedo ir calculando para el otro, y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿O quieren que lo hagamos? Sí, sí se entiende. Ya, muy bien. Ay, qué frío. Bueno, hay una que tenemos que ver, porque en realidad no me la puedo saltar. Y bueno, vamos a tener que dejar la función por trozo para la próxima semana. Ya. Bueno, hay algo que vamos a comentar, las últimas dos cositas de esta función, porque es preferible que lo vean a que me la salte, porque... ¿Ya entendieron esta parte o quieren que la grafiquemos? Ustedes me dicen, ¿ya? Si hay alguien que no entiende y quiere que la grafique completamente, la graficamos, ¿ya? Bueno, si nadie dice nada, entiendo que sí voy a comprender que sí se entiende, ¿ya? Pero si alguien tiene dudas, háblenos, pues ya no se quede con la duda, digamos, ¿ya? Lo otro sería que si quiere, trate de graficarlo, y si no pudo, para la otra semana me pregunta, ¿ya? Pero era muy similar a la anterior, solamente que ahora en vez de usar 2 elevado a algo en los x, usamos 1/3. ¿Por qué? Porque siempre nos fijamos en la base. Ya, pero por ejemplo esta, encontrar el dominio de esta función, igual logaritmo natural de x cuadrado menos 1. ¿Ya? Esto analíticamente. Sí, bueno, en realidad aquí hay que ver dos cosas, así que vamos a decir que debemos encontrar el dominio de eso. Perfecto. Ya. Pregunta, ¿qué base tiene ese logaritmo? ¿10? No sé si se ve bien, pero lo voy a escribir de nuevo. Ahí, logaritmo natural. ¿Qué base tiene? E. Muy bien. Base E. Ya. Otra pregunta. ¿Cuál es el argumento de ese logaritmo? ¿Cuánto vale el argumento?
X cuadrado menos 1. Ya, y x cuadrado menos 1, ¿qué característica debe cumplir como argumento? Como todos los argumentos anteriores. Positivo. Tiene que ser mayor que 0. que Ok. 0. Ya, perfecto. Positivo. Entonces, como el argumento tiene que ser mayor que 0, y se recuerdan cuando encontrábamos el dominio de una función exponencial, ¿en qué nos fijábamos? En el exponente, ¿cierto? En la x, en el exponente que está ahí, la x que estaba en el exponente. Bueno, ahora lo que nos interesa en un logaritmo es el argumento, porque ahí está la x, generalmente. Si no está ahí es porque no tiene mucha gracia, digamos. Pero cuando el argumento es la incógnita y es la variable independiente, entonces ahí es donde hay que buscar maneras de solucionarlo, digamos, métodos matemáticos para la solución. Entonces, en este caso, lo que está dentro del paréntesis, que es el argumento, dentro del paréntesis, ¿ya? O sea, el argumento tiene que ser como mayor que 0, como dijo la compañera. Entonces, vamos a decir que x cuadrado menos 1 tiene que ser mayor que 0. ¿Ya? Cuando hacemos eso, cuando se nos da esa inecuación, lo que aparece para nosotros es que aquí aparece un problemita, y el problemita es encontrar puntos críticos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para este tipo de función logaritmo natural, el argumento tiene que ser mayor que 0, porque si no la función no tiene sentido. Es como decir y igual a 2 partido por x más 1. Y nosotros sabemos que x puede tomar cualquier valor excepto el menos 1. ¿Por qué? Porque si no indetermina la expresión. ¿Ya? Bueno, aquí, entonces ese valor menos 1 pasa a ser un punto crítico de esa expresión que acabo de borrar. Aquí tenemos que buscar cuáles son los valores que son críticos para esta expresión de x. ¿Ya? Bueno, cuando quiero encontrar valores críticos, lo que hago es tomar esto como si fuese una ecuación. O sea, la escribo como x cuadrado menos 1 igual a 0, como si fuese una ecuación. ¿Ya? Y trato de buscar o despejar x o las x que me puedan aparecer. ¿Ya? Entonces, x cuadrado menos 1 puedo expresarlo como porque esto es una diferencia de cuadrados, ¿cierto? Así que lo puedo expresar como una suma por diferencia. O sea, como un x más 1 y un x menos 1. ¿Ya? Ahora, si sigo acá, arribita, entonces, bueno, si tengo un x más 1, un x más 1 igual a 0, y un x menos 1 igual a 0, entonces puedo despejar, y aquí va a ser x igual menos 1 y x igual 1. Encontré dos puntitos, estos puntitos se llaman críticos. ¿Por qué se llaman críticos? Porque son los que podrían hacer que este logaritmo se indetermine y por tanto no tenga un valor, una imagen para ese argumento en estos puntos, y por tanto no sería continua. Y entonces lo que tengo que ver es buscar qué valores son los que hacen continua esta función. O sea, en el fondo lo que me están pidiendo es encontrar el dominio, ¿cierto? Ya. Bueno, ¿cómo analizo los puntos críticos? Ya los encontré. Ahora lo que hago es hacer una recta de análisis de puntos críticos. Perfecto. Entonces, veamos la recta. ¿Ya? Y bueno, esta recta va a ser de menos infinito hasta infinito positivo. Y en esa recta tengo que ir colocando yo los valores que encontré, que son el x igual menos 1 y el x igual 1. ¿Ya? Esta recta representa x. Como coloqué el x igual menos 1 y el 1, esta recta quedó dividida en tres zonas o partes, no sé cómo llamarla. Vamos a diferenciarlos ahí. Aquí tenemos, entonces podríamos decir la zona 1, la zona 2 y la zona 3. ¿Ya? Entonces lo que tengo que hacer es tomar valores que estén en la zona 1, que estén en la zona 2, que estén en la zona 3, ¿sí? Pero que no sean estos mismos puntos
el x igual 1 y el x igual menos 1 porque son los puntos críticos. Entonces, estos puntitos los voy a dibujar sin rellenar ahí. ¿Ah? Es como decir, no se toman en cuenta, ¿cierto? Cuando hacemos esa, cuando hacemos esa representación de conjunto, ¿ah? Entonces después nosotros queremos expresar los resultados y el resultado no es un valor, sino que es un conjunto de valores. Bueno, a veces en los extremos se toman en cuenta, a veces no. En este caso no los tomamos en cuenta porque son puntitos críticos. ¿Mm? Pero sí queremos saber qué es lo que pasa cercano a esos puntos. Entonces tendría que tomar un valor que se acerque a menos 1, que no sea menos 1. En este tramo, desde menos infinito a menos 1, un valor que se acerque a menos 1, que no sea menos 1. Podría ¿Menos 2? ser el menos 2, muy bien. Después acá, en este tramo, entre menos 1 y 1, un valor que esté entre menos 1 y 1, pero el 0. Y Y un el 2. valor entre 1 e infinito y el 2. Ya, perfecto. ¿Ya? Ahora, lo que vamos a hacer es estos valores que tomamos, ya, por ejemplo, vamos aquí, la zona, los valores de x, y valores de x y aquí, bueno, el argumento, x cuadrado menos 1, ese es el argumento, ¿cierto? Ya. En la zona 1 tomamos el x menos 2, ¿vale? En la zona 2 tomamos el x 0. Y en la zona 3 tomamos el x 2. Y lo evaluamos en nuestro argumento original. ¿Ya? Entonces aquí va a ser menos 2 al cuadrado menos 1. Aquí va a ser 0 al cuadrado menos 1. Y aquí va a ser 2 al cuadrado menos 1. ¿Vale? Ya, lo que nos interesa aquí es nos interesa el signo de la solución de esto, del resultado. ¿Ya? Si es positivo el signo, ¿dónde lo anoto? Acá. Vale. Si el resultado de esto, si el resultado de evaluar los x en el argumento es positivo, entonces ese valor, por ejemplo, si uso menos 2 y al evaluar los resultados es positivo, entonces este conjunto de aquí, desde menos infinito hasta menos 1, es conjunto solución. Sí es solución. Si da negativo, no es solución. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acuérdense que partimos de la base, de la premisa, aquí, bueno, sí es solución. Que el argumento tenía que ser mayor que 0, ¿cierto? Eso fue lo que dijimos al principio. Entonces lo que estamos haciendo es tratar de ver si pasa o no pasa eso. Entonces, menos 2 al cuadrado es 2, perdón, es 4. 4 menos 1 es 3. Eso da positivo, así que ese conjunto sí es solución, o sea, de menos infinito hasta menos 1, sin tomar el menos 1, ahí sí es solución. ¿Me entienden? Sí, profe. Sí, Ya. profe. Y ahora, ¿solución de qué? Del dominio, que es lo que estamos buscando el dominio. ¿Ya? El otro, 0 al cuadrado es 0 y 0 menos 1 menos 1, menos 1 es negativo. No es solución. Así que ni siquiera lo noto. 2 al cuadrado es 4 y 4 menos 1 es 3. Sí es solución porque da positivo. Entonces la otra solución sería de 1 hasta infinito positivo. Y entonces usted los puede anotar como desde menos infinito hasta menos 1, unión desde 1 hasta infinito positivo, y este es el dominio de la función. Ahí está el dominio de esa función. ¿Ya? Es una forma analítica de encontrar ese dominio. Claro, usted podría haber dicho, bueno, a ver, para esa expresión,
se puede graficar, ¿cierto? En un graficador y ahí yo puedo ver cuál es el dominio, pero esta forma es la forma que analítica hay que pensar, ¿no? Esa es la gracia de esto. Entonces, claro, dice que viene desde menos infinito hasta menos 1. Desde menos infinito hasta menos 1. Y va después desde 1 hasta infinito. Más o menos así. Bueno, no sé. Sí, debe ser así. ¿Mm? Perfecto. Bueno, estamos ya un poquito pasaditos, así que los voy a dejar libres. Nos queda solo un problema, que es una aplicación, ¿ya? Pero la podemos hacer la próxima clase si quieren, ¿ya? Porque ya son las 11:30 y sé que tienen que ir a hacer sus cosas, así que vayan nomás y nos vemos a la tarde con la clase de números. Y la clase de números ya sería nuestra, si no me equivoco, sería ya de contenido de la última clase. ¿Mm? Así que la otra semana ya sería trabajo, vamos a hacer una actividad o qué sé yo, podríamos, bueno, la idea es aplicar lo que uno ha aprendido, pero por los tiempos y como no se nos pueden juntar las pruebas y vamos a ver, ¿ya? Bueno, profe. Ya, que les vaya bien, ¿eh? Chao, Nos vemos profe. un ratito. Chao, profe. Chao, igual si tienen dudas me las preguntan a la tarde, ¿ya? Ok, chao, gracias. Ya, chao, chao. Chao, profe. Chao. Profe, ¿está por ahí? Sí, dígame. Disculpe. Eh, Voy a dejar de grabar, parece que estoy grabando. Sí, ah, sí. me había quedado pegado en el teléfono.